Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otra vez nos encontramos aquí para un encuentro de Al-Had más en nuestros programas. Estamos siempre aquí muy contentos de tenervos a todos con nosotros adentro de nuestra comunidad virtual que se encuentra una vez a la semana. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán y vos voy a contar que estamos aquí en el encuentro número 71. Increíble, ¿verdad? Para la próxima semana, el 20 de febrero, tenemos aparejado La Sabor de la Vida con nuestra querida Balabaya Tamara Alexander, la directriz de la Autoridad Nacional del Ladino, y su musafir Moshiko Cohen, que es bien conocido, nuestro artista, nuestro cantador tan hermoso. Y si quieres mirar los videos de todos los programas que estamos haciendo, mismo al punto que va a escapar, puedes ir a youtube.com/sfarad o directamente a sfarad.com/tv y vas a encontrar a este modo como se ve aquí todos los programas tan interesantes, los 71 que vamos a tener cuando escapemos del día de hoy. Si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con los encuentros de Al-Had, podéis ir a sfarad.com/encuentros. Y quiero en este punto agradecer a todos los que nos hacen llegar su dono para nuestros programas. Sí, merci muy mucho a todos. Vamos a empezar este programa con un Javier que no queríamos tener que dar. Ama nuestro querido Edmond Cohen, nuestro amigo, nuestro querido, nos dejó la buena vida. Tomamos Javier de esto ayer y no queríamos dejar de decir unas palabras. Él dedicó mucho tiempo suyo para la cultura y la lengua judeo-española, con sus escritos, con sus programas de radio y también con su sección en nuestra página sfarad.com, el Cantón de Edmond. Así que estamos muy tristes de tener que dar este Javier, ama no queríamos dejar de comunicar a toda esta comunidad virtual, esta grande pérdida que tuvimos esta semana. Y todo debe de continuar, así que esta noche vamos a tener, esta tarde o este día, vamos a tener nuestro encuentro de Al-Had con un sujeto que será para reír seguro, la tómbola de noche de Al-Had. ¿Cuántas familias nuestras se encontraban a jugar esto en noche de Al-Had? Vamos a tener este programa de la mano de nuestra querida Balabaya Jenny Laneri y sus musafires serán Mary Christine Barol y Guía Albala. Y a ellos damos nuestra bienvenida en este punto. Jenny, venida con bueno. Bienvenida a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros, como algunas veces lo hacemos desde París, Francia, con la asociación Aquí Estamos. Hoy es un día triste porque tuvimos hoy este Javier que hemos dejado la vida, nuestro querido amigo Edmond Cohen. Ya hablaste tú y todos los conoces, y bueno, él era un hombre muy sabio, con una cultura muy grande y estaba una parte muy importante de la comunidad judeo-española francesa. Y bueno, tenemos que continuar y hoy voy a dar la palabra a Marie-Christine Barol, a la profesora Marie-Christine Barol, y también Guy Albala de nuestra asociación, que es miembro del comité director, y van a hablaros de los juegos que se jugaban en el Imperio Otomano
que es cartas como la pastra y la tómbola. Y yo me acuerdo que estábamos, cuando yo era chica, mi papú jugaba con la familia entera cada semana y él quitaba los números de la chantica y con unas palabras que yo no entendía todo, además se riaban todos, toda la familia, los grandes. Voilà. Agora vou dar la palabra a Marie-Christine que vos va a explicar cómo pasaba estas horas. Ujú. Ahora va a empezar Gui, me está Allez. apareciendo. Gui, Gui, Ah. Gui, Gui no tiene el micro. Ah, le son. Ahí está. Ahora. Oui, c'est vrai. Cada año nuestra asociación, aquí estamos, organiza una fiesta de jugos en el salón de un hotel, y esto lo hacemos para acordarnos cómo se jugaba al tablí, a la pastra y especialmente a la tómbola Noche de Al-Had en Estambul. Los musafires que vienen son recibidos por nuestra balabaya Jenny Lannery y por la balabaya de los yugos Irene Bea, que aparejó todo lo que es menester para aquella tarde. Unas cuantas músicas están prontas para los del tablí y otras para los de la pastra. Hay una grande mesa para la tómbola que se hace después de estos dos jugos. Sin olvidar el bar, donde cada uno puede tomarse chai, café, bizcochicos y afilú, raki, etc. Antes de empezar un jugo, cabe dar unas cuantas explicaciones, porque muchos de los que vienen son nacidos de la Francia y no tuvieron muchas ocasiones de empezarse en las reglas. Por ejemplo, las del tablí. Dos jugadores se topan delante de un tablí, como lo ves en esta foto. Cada uno tiene dos dados y unas cuantas finques de color, blanco o preto, como ves. Al empecillo, todas las finques suyas se topan en la parte de enfrente. Cuando uno echa los dados, los números que salen le van a dar la posibilidad de mover sus finques de unas cuantas posiciones. El buto es de avanzar encima de un lado al otro, fin a que todas sus finques se topen en su propia parte, y después las va a quitar del tablí, según los números del cabo, y el primero que las quita todas a jugar es el ganador. Ahora, por la pastra, el buto es de recoger la más grande parte de puntos con los números de las cartas que te salen. La partida se escapa cuando uno hace pastra. Quiso decir que toma todas las cartas del tapete con la del cabo que le queda en la mano. En Estambul, noche de Al-Had al tiempo, había los finjanicos jugar. Metían finjanicos de café aboltados el carar de la gente que venía a jugar. Quiero decir, un finjanico para cada persona. Y cada uno y uno iba aboltando. Ma debajo de un finjan había una vica, un kimurico, una cosica. Y quien lo topa tiene gas.
quiero decir, le demandaban que gritara como asno o que caminara como camello, cosas para reír. En el Marocco donde yo nací, por las tardes, las mujeres que no laboraban podían salir y se visitaban. Y las visitas se hacían cada semana, ande la una o la otra, como se hacía al tiempo en Galípoli, donde nacieron todas. Consentíamos siempre su grande alegría de toparse en juntas. Se daban saberes de las familias, se acordaban del tiempo de antes y cantaban canticas y canticas. Y todo esto se hacía en aparellando el café. La una tomaba el ibric o la gisbe y molinaba hasta que haya bastante para cocer un café. Después el molino pasaba a otra. Y esto sin hablar de los bizcochos y otras dulzurias que se topaban sobre la mesa. Una vez las topí aboltando los finjanes para vaciar el resto de café sobre el chinico y se patladaban de reír al sentir lo que se endevinaba de la aventura de cada una. Ama nunca nos sentí de otro yugo de finjanicos. Y andemos dos en la asociación, no hay este yugo. Después de la pastra, nos recogemos para la tómbola, que es loto o bingo. A este sujeto, una cosa quiero decir. Personalmente, yo no tuve la ocasión de jugar más de 5 o 6 veces al loto en mi vida de antes. Y cuando lo hacía, era solo en francés. Así es que hasta que entré en nuestra asociación no conocía nada de los que se gritaba en judaísmo a cada número. Como vos dije, yo soy nacido de Casablanca y mis padres que venían de la Turquía no jugaban mucho por las noches. Esto por del hecho de mi padre, porque mi padre era panadero y quería que ascendiera el horno a las 3 de la mañana, y por esto quería que durma presto. Aún con todo, me acuerdo de unas muy pocas veces en las que mis padres se sentaron con los tíos o los amigos de Galípoli y jugaron tómbola. Ama las criaturas no podían jugar. Cuando me engrandecí, dejé el Marocco para estudiar en la ciudad de Marseille. Desde aquel tiempo no encontré turcanos y me olvidé mucho del ladino, que era mi lengua materna. 40 años después vine en París y supe que había esta asociación, aquí estamos, en la cual a piscina entré y me topé como si estuviera en mi familia. Y ahí empecé a participar a las muchas actividades que había y sobre todo a seguir las lecciones tuyas, María Cristina. De estas lecciones me envié muchos verbos nuevos y me acordé de los que me había olvidado. Ama sobre todo, tuve la sorpresa de descubrir tantas cosas importantes que no conocía yo de mi propia cultura. Y sos tú que me las empezates, María Cristina. Entre todo, me acuerdo cómo me tresalí de estas horas que nos dates sobre la tómbola. Este curso era muy completo, de nivel universitario, y fue una revelación para mí. Sin esto, no pudiera aceptar la responsabilidad que me dio Jenny de hacer las animaciones de nuestra tómbola. Bueno, Gui, yo no sé jugar.
Pero contamos cómo se jugó a la tómbola. Para empezar, echo el grito, eccoci qui, se comienza la tómbola, de aquí estamos. Y cuando cada uno y uno tiene sus 2 cartas de números sobre la mesa, les digo antes de todo que vamos a jugar al revés de lo que se hacía antes. En vez de decirles cuál es el número que quité de la chantica, les doy la frase en judío para que metan tino en ella y que adivinen cuál número es. Y después, si no toparon, les digo el número con su traducción en francés y unas explicaciones sobre la frase. Entre ellas, las unas son muy collay, otras son en riva de las 3 religiones, otras se dicen en todo modo de lenguas de las que se hablaban en los Balcanes. Y hay unas frases muy, muy osadas. Después que descubrí estas osadas, entendí la razón de que mis padres no me dejaban jugar a la tómbola. Sí, cómo no. Tienes razón. Entre las muchas lenguas que se usan, aparte del italiano seguro, topamos el persano, agem. Por ejemplo, pench al pench, que quiso decir facha con facha, para 55. Se topa a filú el armenisco dasnik, para decir 15. Mas este verbo de armení, que quiere decir 15, hace reír los hombres, porque también dasnik en el largo turco quiso decir pezevenk. Pezevenk es kifurgodro, quiso decir el hombre que hace elaborar las mujeres. Hay dichas en hebreo también. Por ejemplo, el número 6 es Kenafaim lecha, debajo de sus alas. Es tomado de un pasuk del libro de Ruth 3:9 y es el momento que Ruth se une con Boaz en el campo según los consejos de Naomi. Por eso se reían también los hombres. También topamos el francés 23 de la François que la François. 23. El griego también, por seguro, que hace siempre reír. 14, por ejemplo, se parece a katurice en griego, que quiso decir se pichó. Por eso dicen katurice. El turco más mucho sirve para decir cosas encubiertas que no van a entender las mujeres. El número 31 se dice otus birimvar chekemem. 31 tengo, no puedo dejar. ¿Cuál quiso decir esto? Otus bir es un juego de cartas, es un juego, ¿qué significación tiene? No puedo dejar. Y lo que quiso decir, no lo va a decir. Porque es como contate, es muy, muy fuerte. Un poquitico de colté, me la vendrá a decir, es que muy, muy fuerte. Por modo que pensaban que las mujeres no se entendían de turco ni de hebreo, lo decían en hebreo y en turco este modo de cosas, este modo de shakás, y ellas entendían. Sí. Se besaban. Sí, se besaban. Y porque, por ejemplo, el 13 es budak. Budak es en turco. Es un defecto que tiene un madero o una tabla, como lo ves. Es el hoyo de Amán que amartillan los sijicos en Purim. En judío, budak, como palo duro, quiere decir cabeza dura, inachi. Será por modo del 13, como número primero, no se deja divisar, no se puede divisar por ningún otro número.
Yo lo que procuro de hacer es dar a reír y dar a entender la riqueza del conocimiento de los turcanos de antes y sobre todo la sutileza que se topa en Cachada. Ahora, cuando un jugador rellena una línea de números, levanta su mano y dice, ¡écola! Y recibe un regalico. Si es que rellenó la carta entera, el regalo es más valutoso. Y mucho más ainda cuando escapó la segunda carta. Así que cada uno y uno sale con un paquetico de regalo. ¿Cómo es que se cantan los números? Número 1, por ejemplo. Primo ladrón de Constantinopoli, segundo el quitador, tercero el apegador. El quitador, el apegador, ¿quiénes son? En Estambul, cuando el quitador quitaba el número 1, cantaba primo ladrón de Constantinopoli. Todos entendían que tomó el número 1. Ama con estos verbos se burlaba del que tenía este número, diciendo que es primo ladrón. Y aquel le respondía, segundo el quitador, quiso decir, y tú sos ladrón. Y en el quitador lo burlaba por atrás, tercer el apegador, y el apegador es el que mete una finque sobre el número que salió y que se topa en su carta. ¿Por qué se dice primo y no uno o primero? También dices écola, todo eso es italiano. Sí, esto son verbos italianos. Y viene de que al principio la tómbola empezó a jugarse en Génova. Y en esta ciudad habían judíos que hablaban italiano. Ellos tenían contactos con los del Imperio Otomano. Ancina es que desde el empecillo muchos números se decían en italiano. Y no solo esto, muchos verbos de la frase jugaban con los sonidos de la lengua, no solo con los verbos. Por ejemplo, el número 8. Otto, el imperatore romano que mangiava huercusa para mantenerse sano. Aquí parece todo italiano. Mangiava en lugar de comía. Otto, que es 8 en italiano. Y también el nombre de Otto I, que fue emperador del Santo Imperio Tudesco y que se hizo rey de Italia en 951 y emperador romano en 962. Ya hay años y paños. La topamos aquí y cosas que no se entienden, que busca aquí el huerco y que es la huercusa que come. Ven, veremos a ver. El huerco es uno de los nombres del Satán. Ante los romanos era un dios de Gainam. Aquí hay un juego de palabras entre los verbos huerco y puerco, porque son parecidos, casi mismos, y el puerco es cosa negra para los judíos. Y ancina, la huercusa, viene a ser carne trefa que comen los cristianos, y se entiende, carne de puerco o carne de huerco. Ancina Otto es huerco. Ahora veremos. Hay otros números que se dicen como se parecen. La figura que tienen los números. Sí. Por ejemplo, el número 22 parece palazicas y se dice 2 palazicas chicas, 22. Disculpa que vos voy a interrumpir. ¿Puedo pedir a Lionel que mostró que la vista de la presentación para verla en grande al lugar de ver este modo, Lionel? Sí, vemos la... Porque aquí vemos la otra pantalla del PowerPoint.
Nosotros vamos a seguir en cine. Sí, sí. Sí. Dos Bueno, para las chicas, chica y 71. ¿Tú estabas diciendo ahora, 71? ahora el 71. La balta con el clavo, Ya está bueno. 71, nada. Y hay que dicen el martillo con el clavo. Además, 77 es otro modo. No se dice dos baltas. Se está burlando de las comadres, ¿no? Sí, porque es las dos pachas de la comadre, 77. Y el El número 7. número 7 es una asqueta, una gamba, una pacha de comadre. Asqueta no sé qué lengua es. Gamba es italiano. Y pacha viene de turco. ¿Otra? Otro, sí, otra. Dos tinajicas de bombón que aparecieron, además se fueron a Nalas. Dos Nalas. tinajicas de bombón sin culo ni tapón, 88. Esta es muy interesante, ¿sabes? Es una adivinanza española muy vieja. Se topa en el vocabulario de refranes de Gonzalo de Correas en 1627. Ama estaba conocida antes, seguro. Solo que la solución de la adivinanza española no es el número 8. Dice la adivinanza: la tinajica de zombondombón sin culo ni tapón es... El ¡El huevo. huevo! Y también el 9 parece un viejecico asentado y se dice el viejo verbante, la cara caída. El viejo verbante es italiano, el viejo bandido. Ama para el 9 se dice también uno manco de miñán, que es muy colay. O 9, nunca vega ni llega a ver, que es acá. Y otruna que no se va a explicar aquí, mueve de arriba y de abajo, o lo de arriba para abajo mueve. Ya pueden adivinar. Y 19 juga también con el italiano 19. Dice que no ve y nada no ve. Ya hay otros números que son yugos de palabras, verbos que se parecen, que hacen reír. La gente se vola de la risa. ¿Qué le da? Sí. Otro para el número 8 que dijimos antes es 8 bizcocho, que hay unos bizcochos que tienen forma de 8. Otros añaden come mi culo cocho. Ama antes que les diga que hablar del culo como se hace en Demozos no es tan usado como lo es en francés. Ahora el mejor de todo que me gusta más. Caracaca buraca, el piollo en la yaca, si lo ves al saca, buracal de la quirba, 44. KKKKK 44. El sacá es un portadero de agua que camina en las calles para dar a beber la agua que se topa en su queirba, como la ves en la foto. Ama la queirba es de cuero y no cale buracarla. Y el piollo en la yaca es un damcave, un pescado, uno que se mete ante ti y no hay salir. La gente se sacude la yaca ansina para decir, ¿cómo de pescado entró y no salió? Como el piollo en la costura de la yaca. Ahora veremos si adivinas unos números. Para la jupa, ¿quién puede decir? 18 es la edad.
Minyan, 10. esto, muy claro. Una duzenica franca, 12. Y 24 es 2 duzenas francas. Y ahora, Hanukkah, ¿cuál es Hanukkah? 25. ¿De qué 25 es Hanukkah? Porque el 25 es el 25 del mes de Kislev, donde se empieza Ancina. Hanukkah. Y el 27 es Kandil Gecesi. Es en turco, quiere decir noche de candil. El candil es una lámpara de aceite. El candil de Miraj es una fiesta de las luces que tienen los turcos, quiero decir los musulmanes, el 27 del mes de Recep. Y no solo los judíos de la Turquía, y los de Selanik conocían esta fiesta musulmana que les placía mucho porque era fiesta de las luces. Ahora vos me daré lo que dicen Han Ezra y Tia Benuta en el libro de David Bunis, Voices from Jewish Salonika, cuando se recordan de las noches de Hanukkah del tiempo. Habla Han Ezra. Física mía, entiende, la fiesta de Hanukkah se hace porque el Dios nos hizo aquel grande nes de la alcuzica de aceite que abastó para 8 días. Benuta, desvanecido que te vea y te cantaré balabai. Hanukkah no es la fiesta de la alcuza, es la fiesta de la baraganía de los macabeos y el candil yegesi de la judería. Ahora esta donanma ya se puede hacer y con la electricidad. No estoy de acuerdo, Benuta. A mí déjame regir con mi cabeza. ¿De qué mi alma? Ya te olvidaste del tiempo de las donanmas del turco que arreaban con arabás de la Beledie montañas de fenélicos que encolgaban a Beasculé. ¿No te acuerdas de las caraicas de las mezquitas? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir por esto? Te quiero decir que más moderno de las luces de aceite son las de la electricidad. Ancina Hanukkah es el 25 de Kislev y es como Kandil Yegesi de los turcos el 27 de Recep. Bueno, los números que se acaban con sesh riman con burlas. 16, que lodo que pareces. 26, menteshe chelibi mentesh. También hay un yugo de palabras porque menteshe en turco y en judío es como gozno de puerta o de ventana. Bueno, 60 es 60 y no se levanta. 20 es que bate, que vente. Hay y unos proverbios. 21, por ejemplo, es ventura para quien la percura, para quien no, potra y quebratura. El 71, el 70, no, el 70 es un proverbio turco muy corto. Yetmiş, işi bitmiş. 70, se escapó el hecho. Después de 70 no servimos para nada. Ahora vos diré una otra adivinanza. Caídos de la boca a uno. Y son, como lo ves, los 32 dientes. Hay una adivinanza que dice que penen los 10 para mantener los 32. Y 10 son los 10 dedos que elaboran para que coman los 32 dientes. Hay otro número muy entrificado. Este es 33. Isa le dijeron, lo forcaron en Purim. O se puede decir, Talui, el matado, el enforcado, el malogrado. Y esto, María Cristina, lo vas a explicar tú. Sí, es un poco entrificado, también un poco a fuerte. También unos dicen Christos,
en griego, lo que muestra que saben que Christos era de 33 años cuando murió. Aquí Christos está en la posición de Aman Arashá en la fiesta de Purim. Quiso decir que Christos es el enemigo de los judíos, porque por modo de su muerte los seguían los cristianos. Y eso, no lo creáis, es muy viejo. Existía en la época medieval en la España. Purim era considerado tanto por los cristianos como por los judíos como la contra de las Pascuas de los cristianos. Para los cristianos del pueblo, no vamos a decir la gente entendida, los judíos fiestan en Purim la muerte de Cristo y para tomar venganza los unos los otros, los hijos cristianos en la Pascalia, las Pascuas cristianas, hacían como si salían a matar judíos, gritando y sacudiendo tacatucas. Y las tacatucas son las que se usan también en Purim. En Estambul, en Purim, los judíos que moraban en Balat enforcaban una figura que vestían como papás, con una yuba preta, y los griegos, vecinos del Fener, la maleda al lado, se arrabiaban y venían a pelearse con los judíos, en vez de Escalía y Maripolis. Y a la contra, cuando la Pascalia, los griegos vestían una figura como rabino y hacían lo mismo. Y de nuevo había pleitos, gritos, peleas, males. Y esto se hacía de parte a parte de nuevo. Ahora, ¿de qué dicen el enforcado para Christos y no el enclavado o el hacheado? Y es que no existe este modo de matar en el judaísmo. No se cuenta como justo, lo justo es enforcar. Además, entre los conversos de la España, para no llamar la atención, que la gente del alrededor no metatino en lo que decían, no nombraba nunca a Cristo. En lugar, decían, este enforcadico o barbadillas o a lo que parece el malogrado. En un libro de Abraham Bar Hiyya, escrito en la España en el siglo XII, Megillat Megaleh, nombra a Cristo el enforcado, Talui, en hebreo, y Mahoma lo llama loco, lo llama el loco. Nathan Wachtel cuenta que en el siglo XVII en México, unos conversos que estaban presos por la Inquisición, noche de Shabbat, el Viernes Santo, que es el de antes de la muerte de Cristo, empezaron los presos a hacer dubará, todos juntos, con las cadenas, cucharas, chanacas, todo lo que les venía a la mano, gritando a muerte, el enemigo que nos tiene encerrados aquí. Durante los siglos XVI y XVII, cabe acordarnos que vinieron muchos conversos a las tierras de los turcos, al Imperio Otomano, y esto lo estudió Gil Weinstein, remiscando los libros otomanos viejos, los pinqueses de los turcos. Bueno, escaparemos con cosas más livianas, si quieres. Los números del cabo de la tómbola, 80, la baba con 80, quiso decir que de edad de 80 va a parir y ya tiene gongoshas. Esto pararía. Y el último número de la tómbola es el papú 90. También 90 tarapapú. Y Matilda Cohen Serrano dice 90 alevantavos y encorvavos al gran papulino de 90. Y cuando se escapa la tómbola se dice écola, se escapó la tómbola, a la semana que viene en casa de Musiu Danon o de Musiu Varón, depende a dónde se hacerá la tómbola. Aquí se escapa y muestro encuentro.
Mas no vos olvidéis que en casa del jugador, del Kumarji, poco dura la alegría. Ya escapimos. Bravo, bravo. ¿En qué casa de los muestros no se jugaba la tómbola y se gritaban estos números? Ama, lo más divertido era ver cuál iban a decir por cada número. Y las criaturas, nosotros en casa todavía jugamos a esto con las criaturas. Y empezamos a ellos las rimas con los números, o la más parte en castellano. Y siempre hemos placer reír cuando no decimos el número, decimos solo la rima, y ellos, todos los grandes, meten su número en el cartón. A ellos nos miran, ¿cuál número es este? No saben cuál es. Ancina los chiquiticos también besan los números. Sí. Esto lo voy a hacer yo también, sin decir el número, a ver los que cumplan la línea más presto son los que entienden. Seguro. Esto es el divertimiento que tomamos de la tómbola, Así ¿no? más mejor de lo que hice yo. Hasta ahora. No decimos el número. Cuando ya miramos que algunos metieron y otros no metieron, decimos, bueno, diremos el número ahora. Ama, deben de empezarse la rima. Sí, eso es. Ama cada uno. Calía que la gente que quitaba los números sea una persona sangruda, como dicen, y ella inventaba chatpat en la casa de monsieur, en la casa de monsieur tal o de monsieur tal, en lo que le venía a la cabeza, lo que le venía al tino de las personas que estaban allá jugando. Seguro, y los nombres, las rimas con los nombres de la familia o de los amigos que estaban jugando, y sí, tenía que ser una persona, en mi casa cuando era criatura era seguro el tío más grande, ¿no? El que se sabía todo y nos hacía reír. Y aquí ahora nosotros pasamos a uno que va diciendo para que las criaturas no se enfacien tampoco. Ellos quieren maldad, los numéricos, quitar los numéricos también. Es un juego que, a diferencia como Guy nos contó al empecillo con el tablet o con la pasta, aquí pueden jugar todos. No hay menester de, bueno, más que nada en el tablet, que solo son dos y hay que tener muchos juegos para que haya cantidad de personas jugando. La tómbola, puedes tener 20, 50, 100 personas jugando en juntos, y esto es de reír y de divertirse, y además de ganar los regalos. Yo sentí de un señor que su familia no quería que jugaran muchos jugos porque no le placía, porque había en la tómbola esas cosas un poco fuertes, un poco negras que se están diciendo, y como no quería el padre, los primeros números los decían todos como los cantes de Pesaj. 1 es el criador, 2 somos Moshe y Aarón, 3 nuestros padres son, 4 madres de Israel. Este modo los decía, ma esto te va fina 13 y ya se escapó. Sí. Seguro. Inventarse lo que viene después. Sí. Sí, es un juego muy divertido y nos permite también empezar, ¿no? Si estás jugando con grandes, se divierten y pueden decir cosas un poco más fuertes. Además, cuando hay criaturas también le puedes empezar algunas cosas con los números, y esto también es muy, muy bueno. Jenny, ¿qué decimos alguna cosa? ¿Qué es que empecé a meldar algunos saludicos que tenemos? Bueno, merci mucho a María Cristina
y a Guy también, y a Lionel que tornó las páginas de las fotografías, que bueno, es siempre un placer para nosotros de participar y esperamos que otros vendrán para hacer otras presentaciones. Seguro, es una si hay alegría para cuestiones, nosotros si hay recibirvos. algunos que quieren Jenny. preguntar algunas cuestiones, no sé. Tenemos aquí saludes, va a meldar que tenemos saludes de muchas bandas, saludes desde New York, nos dice Carlos Yebra López, Jaime Beck Moraz nos manda saludos de Estambul a todos queridos, Caterine nos manda saludos de Lima. ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando nombrimos a Edmond tenemos muchos saludos para la familia y por la tristeza y la pena que hemos dio su partida. Y estamos todos con mucho cariño ya de hoy, ahora. Tenemos shalom a todos desde Ashdod, Israel. Silvia Aljadev nos manda este saludo y nos dice Día de Valentina alegre a todos por mañana. Dice ella, me acuerdo de mi padre que le gustaba mucho jugar al tabli. También jugábamos mucho el jugo de pastra. Después tenemos a Miriam, buenos días y buena semana a todos. En mi familia nunca sentí esta tradición de la tómbola y estoy muy interesada de empezarme cómo y cuándo se empezó. En mi familia jugábamos pastra y de ainda jugo con los nietos. Bien. Bravo. Te demanda a ti, Guy, Sí. Stella Garber, si Sí. tienes parientes... Exactamente. Mi tío y mi primo, su hijo, eran los únicos que vendían tapetes de persanos, turcos, porque en Marruecos los tapetes son totalmente diferentes. Y esto es verdad. Los albalas eran conocidos. Mi padre era panadero, el tío era muy conocido porque vendía y al rey los tapetes. Así que muchas personas conocen más la otra familia y no la mía. Bueno, Silvio Obadiah nos dice, la tómbola de ainda es un yugo muy importante en Turquía, no solo para los judíos, más para todos los ciudadanos turcanos. Me creí que en este yugo lo más importante es lo que se dice en judaísmo después del número. Claro que sí. Y tenerlo en el cartón. Sí, esto es lo otro importante. Rachel Amado Bonic nos dice que 22 para nosotros eran las 2 patonas. Sí. No sé lo que es patona. Y los patos, como mostramos. Sí, los patos. Vamos. Sí, perdón. Claro. Yes, Cojábamos dice, qué programa más agradable, Boker Tov y buenos días a todos de Arizona. ¿Qué más tenemos? Pandelis nos dice, bravo, cómo de hermoso lo contaste todo. A ver, Rey Jason dice, muchas gracias por los números de la tómbola de Rey Jason de Cape Town. Y Zed Banamos dice, un día jugaremos en un encuentro. Sí, es buena idea. Sí. Esto es un juego, como dije antes, para ser conscientes. Sí, debemos de pensar cómo mandar los regalos a los que van a ganar. Mira, Liliana, René Martin dice una cosa interesante, abajo. ¿Qué es Méldalo? Mi gran papá jugaba al tablé en Kuzgunjuk. El que tenía duchesh ganaba 6 en persiano. Duchesh es 2 veces
sèche. Había du bêche y du sèche. Sí, Ah. sí. Este era otro juego tradicional en las casas y se sentían los bruidos fuertes de los Sí, dados, sí, de los los cubos que dados. tiraban contra la caja y si no, no había juego. Y los gritos, ¡ah, Dupio! Esto era estos son los sonos que nos quedan de criatura, ¿no? Alegría de las casas, que ahora no tenemos, en veces hay que obligar a las criaturas a venir a jugar con los grandes, si no están con la televisión o con los juegos electrónicos. Antes no había otra cosa, las reuniones era comer, como dijo Guy, tomar el café, meldar en la cupica, en el finján, lo que salía para la fortuna, la aventura, y después jugar alguna cosa, o cantar, o contar cuenticos. No había otro divertimiento. Dice Miriam, muy interesante y hermoso. En México jugábamos lotería y mi papá de bendicha memoria decía siempre versos divertidos. Claro, llamamos en América lotería, también algunos loto a esta tómbola. A ver, Rachel nos dice, al parecer cada comunidad inventaban otras dichas por estos números. Puede ser también otros en otras familias. Claro, como decíamos antes, Rachel, muchas veces el que quitaba los números decía cosas que se le venían al tino, rimas con otras cosas. Si no se sabía una, decía otra. ¿Qué más tenemos? Encuentro muy alegre, dan ganas de jugar, dice Bully Hassan. Saludos a todos de Carmiel en Israel, nos mandan. Izet demanda, si se topa escribido todo esto, me gustaría. Bueno, veremos qué dicen. Está en el chat, pusieron para verlo. Bueno, no llegué todavía, estoy meldando en orden que van escribiendo. René Martínez, lo que tú dijiste, jugaba a tabla en Cuscunyú, mi familia también era de ahí. Rachel Amado dice, no sé si hay aquí, mi papá se iba al café de Libre a ver los que jugaban tabli, él no jugaba, tomaba solo un chai y miraba a los jugadores. Es que era muy divertido mirarlo también, seguro. Aquí ya miré que metieron un atadillo en el chat. Daisy dice, en mi chiquez, las viejas jugaban pastra y cuncam, y las mujeres y hombres en juntos jugaban póker. Ella dice, me enamoré de esta presentación maravillosa, merci mucho Mary Christine, Guy, y como siempre Liliana y a Marcelo, y también a Jenny, que es nuestra balabaya que convidó a Mary Christine y a Guy a darnos este sujeto. Bully dice, mi padre hemos empezado el lobo y el osno, un juego parecido al tabli, el lobo y los cabriticos. Mira, todo modo de cosas nos empezamos aquí. Rosa Sánchez dice, muchas gracias y aprendí muchas cosas, es fantástico, lo mete en castellano, comprobar que se puede comprender el ladino cuando tu lengua materna es el español, sí, claro. Siempre convidamos a los hablantes de español a venir a sentir y a empezarse nuestra lengua. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Rachel nos manda muchos saludos a todos, maravilloso encuentro. Y Merci aquí mucho. nos escaparemos. Merci Guy, merci Mary Christine y Jenny por esta hora que tuvimos tan alegre de recordar sobre la tómbola y sobre los números, que era lo más importante. Como siempre, voy a partillar con vosotros nuestro ecrán para... Sí, querías decir una cosa. No, sí, para copiar lo que dijeron todos. Yo te voy a mandar. Sí, puedes.
Todos los mensajes que me di y los que yo me di, vos voy a mandar a todos para que tengas conocimiento y si quieres hablar con alguno, seguro lo puedes hacer. Así que ahora vos voy a contar que el próximo Alhad, 20 de febrero, vamos a tener la Sabor de la Vida con Tamar Alexander, la Balabaya y su Musafir Moshiko Cohen. Seguramente será otro encuentro alegre porque lo conocemos mucho a Moshiko, que es como una candelica bailando y cantando para mozos. Así que seguro será también muy hermoso. El video, el filmico de este programa y de todos los otros encuentros los podés topar en el canal de youtube.com/esfarad o en nuestra página esfarad.com/TV. Ahí vas a encontrar todo modo de los encuentros que ya hicimos. Si nos querés dar una ayuda para continuar más y más con los costes de los encuentros, podés entrar en esfarad.com/encuentros y vas a ver el modo de alcanzarnos vuestro ayuda. Y ahora sí, vamos a decir, semana buena semana que nos dio a todos con Amén. salud y alegrías y nos veremos en el próximo Alhad. Solo quería decir que me olvidé al empecillo de decir que la cantica tan hermosa que sentimos para daros la bienvenida estaba cantada por Dafne Kritaras, creo que se dice Ancina, y estaba muy hermosa y me había olvidado de decir. Entonces, María Cristín, Guy, Jenny, maravilloso encuentro. Y a todos vos digo, nos veremos el próximo Alhad. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti cantaré.